Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, parece que hoy muchos se quedaron durmiendo, ¿ah? ¿Será que van a venir más tarde? Jehová es mi pastor, ¿qué decía el texto? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Qué dice? Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Qué lindo, ¿no? Y qué lindo darnos cuenta que como iglesia el Señor está haciendo un trabajo en nosotros cada día, y ese trabajo tiene que ver con el proceso de que Él sea visible, que Él sea algo que podamos entender, que se manifiesta en cada uno de nosotros para propósitos de vida eterna. Y estamos emocionados de ver cómo en el transcurso de estas enseñanzas, cómo el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia de los Hechos para que haya un crecimiento, un mover, un despertar. Y eso es el desarrollo del Evangelio, la buena noticia que se extiende para que muchos conozcan la verdad del reino de los cielos. Y hemos venido hablando cómo la iglesia de los Hechos comenzó a desarrollar un trabajo muy importante para que tanto judíos como gentiles llegaran al conocimiento de esa verdad. Y qué bueno cuando nos damos cuenta que el proceso de la iglesia no es algo que simplemente sea sencillo, sino que también va a ser complejo. Y encontrábamos que en la extensión del Evangelio hubo diferencias entre judíos y gentiles que los llevó a establecer acuerdos, como fue el Concilio de Jerusalén, a hacer que la iglesia se constituya en facilitador de la salvación. Y entonces, retomando un poco las enseñanzas de hace 15 y hace 8 días, vemos cómo Pablo y un equipo que estaba integrado por Silas, por Lucas, después Timoteo, salieron a entregar estas cartas para traer esperanza a los gentiles, para decirles: ustedes son también parte de la familia, aléjense del pecado, aléjense de la fornicación, aléjense de la idolatría y juntos glorifiquemos al Señor. Y hace 8 días el pastor Milton nos contaba de cómo la iglesia y cómo en el avance del evangelio, cuando Pablo salió con su nuevo compañero, con Silas, el mismo Silvano, y salieron a predicar, y el Espíritu Santo fue impidiéndoles llegar a algunos lugares hasta que de pronto les fue guiando para que fueran a Macedonia. Y yendo a Macedonia, entonces ellos se encuentran allí en Filipos. Filipos es como la primera provincia de Macedonia. Filipos es como el primer lugar donde llegaron cuando iban para Macedonia. Y allí en Filipos se encontraron con una mujer muy influyente. ¿Alguien recuerda el nombre de esa mujer? Lidia. Lidia era una mujer que trabajaba, tenía un trabajo muy especial. ¿Qué trabajo era el que tenía Lidia? Era comerciante de telas, pero principalmente hay una condición de sus telas, y era que ella comercializaba las telas que tenían tintes de púrpura. Se cree que estos tintes de púrpura eran sacados de los calamares. Algunos de pronto saben que hay un tinte que el calamar tiene, que el calamar produce, y que lo utilizan de una manera muy especial para producir esos tintes para ciertas telas. Es decir, que la persona que está en el negocio de las tintas de calamar es una persona que tiene dinero, porque ese trabajo no lo hace cualquiera. Entonces Lidia era una mujer influyente en la economía, influyente allí en este sector en Filipos, comerciante, y esta mujer conoce a Cristo, se convierte al evangelio, se manda a bautizar, se convierte en la primera persona cristiana en Europa que se manda a bautizar. También en la Biblia es la primera mujer que encontramos que se manda a bautizar en Europa. Entonces allí arranca el evangelio, y cómo Dios tiene un propósito con la extensión del evangelio, y cómo Lidia se vuelve importante no solamente para el desarrollo de la iglesia allí, sino también para el desarrollo del ministerio de Pablo. Entonces Lidia les dice al final del texto: hey Pablo, si yo soy digno de recibir este mensaje, esta verdad, yo les pido que se queden en mi casa. El pastor Milton terminaba el texto de hace 8 días diciendo cómo Lidia les pide que se queden en su casa, y Pablo accede a quedarse en la casa de Lidia, Pablo y los que estaban con él, en su equipo. Entonces aquí es donde retomamos la historia. Está Pablo con su equipo de personas allí en Filipos, quedándose en la casa de Lidia. Ellos se quedaron allí por algún tiempo y tenían por costumbre ir a la oración. Así que un día va Pablo
con Silas y seguramente con Lucas, y se van a orar y se encuentran con una mujer que estaba allí en Filipo que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer, cada vez que veía a Pablo y a Silas, comenzaba a decir en voz alta: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esta mujer no lo hizo una vez, sino lo comenzó a hacer muchas veces. Y dice la historia que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Ahora, vale la pena pensar, iglesia, ¿esta mujer decía mentiras o decía la verdad? ¿Decía qué? La verdad. Ahora yo les pregunto, ¿Satanás también dice la verdad? Sí. Satanás sí también usa la verdad. Porque algunos dicen, no, todo lo que Satanás dice es mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Pero Satanás también usa la verdad. ¿Qué clase de espíritu tenía esta mujer? El espíritu de adivinación. Entonces, cuando la gente va a los brujos, a veces los brujos le dicen la verdad. Sí. ¿Le adivinan el futuro? Sí. Pero muchas veces eso son cosas solamente mediatas. Y casi siempre Satanás puede hablar de lo que ya conoce del presente, pero Satanás no tiene la capacidad de conocer el futuro. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? Entonces ella sabía, o Satanás sabía, que Pablo y Silas eran enviados de Jesucristo, enviados de Dios, que anunciaban ¿qué? El mensaje del camino de la salvación. ¿Estaba diciendo la verdad? La estaba diciendo. Satanás también dice la verdad para engañarnos. Entonces, un día Pablo se cansó. Esta mujer literalmente le sacó la piedra. Si ya Pablo dijo, me cansé. No sé cómo sería en la expresión de él. Pero cuando vio a esta mujer que otra vez le estaba adivinando, le dio piedra y dijo, ¿sabe qué, espíritu inmundo? Te vas. Y se dirigió al espíritu, no se dirigió a la mujer. Lo reprendió y dice la historia que en ese instante la mujer quedó libre. Pero resulta que esta mujer tenía una condición especial. Esta mujer era una esclava que los amos la tenían como fuente de negocio. Ella lo que hacía era adivinarle a las personas el futuro, adivinar las cosas, los que estaban viviendo, y con eso los amos ganaban dinero. Cuando los amos se dieron cuenta que habían perdido en la capacidad de que su esclava adivinara, pudiese llevar a las personas al engaño, en ese momento se molestaron mucho, porque literalmente pues habían perdido su fuente de ganancia. Entonces ellos van ante las autoridades civiles, van allí ante las autoridades, que en este caso eran los magistrados, y acusan a Pablo y a Silas de hacer algo fundamental que para los romanos era algo de bastante delicado. Dice, estos están enseñando costumbres que a los romanos nos es prohibido admitir o practicar. Los llevan allí ante las autoridades, y las autoridades, los magistrados, lo que dicen es, vamos a azotarlos. Se hace una turbia, la gente allí está levantada contra Pablo, contra Silas, y los magistrados dicen, quítenle las ropas y azótenlos, porque estas personas son dignas de castigo. Aquí arrancamos con la historia, donde vamos a ir al texto. Hechos capítulo 16, versículo 23. Pablo y Silas han sido azotados porque sacaron un espíritu de una mujer que adivinaba, y ahora se desarrolla este texto. Voy a pedir que usted se coloque en pie, por favor. Me acompañe leyendo este texto, versículo 23, y le pido que lo lea conmigo en voz alta, ¿vale? Leamos juntos, 2, 3, dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y nos presentamos delante del Señor para que el Señor nos hable? Señor, gracias por la oportunidad de estar en este lugar delante de ti, por cada uno de tus hijos, Señor, que hoy se reúne con el propósito de que tu palabra nos hable, nos aliente, nos transforme. Amado Dios, háblanos a través de tu hermosa palabra. Enséñanos, Señor, esos principios que tienes para nosotros. Que tu palabra nos alumbre, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos redarguya, Señor, nos hable a lo más profundo de nuestro ser y permite que tu palabra sea viva y eficaz. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar. Entonces, esta historia nos muestra cómo Pablo, Silas son llevados a la cárcel, azotados por haber sacado un espíritu de una mujer que tenía como práctica la adivinación, y fue acusado por sus amos que encontraron que habían perdido la fuente de ganancia. El tema que hoy quiero compartir tiene como título la invitación a la fiesta es para ¿quién? La invitación a la fiesta es para... ¿Ustedes se acuerdan que hace 15 y 20 días yo les hablé que todos estamos camino hacia una fiesta? Y que al Señor le gustan las fiestas. Uy, anoche no me dejaron dormir justamente por una fiesta que había al lado. Pero no es esas fiestas las que al Señor le gustan, ¿no? Entonces, la fiesta que les he venido hablando es una invitación ¿para quién? Para toda la familia. Y quisiera que usted pensara en lo siguiente. Usted se ha dado cuenta que a veces cuando nos invitan a alguna fiesta, algún matrimonio, algún cumpleaños, más que todos los matrimonios hoy en día, la invitación dice a veces válido para 2 personas. Y usted dice, y somos 5 en la familia. ¿Dónde dejo a mis hijos? Y claramente muchas veces no podemos ir a los eventos porque la invitación viene limitada, ¿cierto? O lo llaman a usted, ¿cuántos vienen? Y casi siempre podemos ver que hoy en día las invitaciones son limitadas. Ya, usted no va a recibir una invitación que diga válido para todo el que usted quiera llevar. O que diga ahí, tranquilo, vaya con toda su familia extendida. Aún hasta los que no ha visitado, llévelos. Pero la buena noticia es que la invitación a la fiesta de restauración que el Señor está preparando, tiene una nota que dice, válido para toda tu familia y todos los que tú quieras llevar. Entonces imagina lo hermoso que es el Señor al darnos una invitación para la fiesta. Es interesante pensar que cuando caminamos hacia esa fiesta, la familia es el principio de Dios. El principio de familia está en el Señor. De por sí la primera familia que conocemos es la familia del cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la Biblia comienza a hablarnos que el Señor creó en familia. Dice, hagamos. Y vio Dios que era bueno. Es la primera familia. Cuando Dios está con el hombre,
El hombre se da cuenta que no tiene pareja. Y el Señor ahí constituye la familia nuevamente. No es bueno que el hombre esté solo y nuevamente el Señor establece la familia. Ahora, es importante pensar que la familia es parte del plan de Dios en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo del mundo. La familia es fundamental. Por eso la invitación que Dios nos hace para la salvación es para que todos podamos ir al cielo con nuestra familia. Ahora, la buena noticia, te tengo una buena y una mala. La buena noticia es que la invitación es para toda su familia. Ya lo estamos entendiendo, ¿cierto? ¿Cuántos tienen algún familiar que no es creyente? En esa invitación está ese familiar. La mala noticia, ¿le gustan recibir malas noticias? Es que en el cielo no vamos a vivir como familia. Así que usted esté tranquilo. Porque en el cielo no vamos a tener problemas. ¿No que los problemas más graves los tenemos con la familia? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Usted cree que el Señor nos permitiría vivir en familia? ¿Qué problema habría en el cielo? El Señor dice, por eso cuando usted se casa, ¿hasta qué? Dice que habían dos viejitos que se amaron toda la vida, 70 años casados. Murió el viejito y se fue al cielo. Y al poco tiempo murió la viejita y se fue a buscar a su marido. Y él dijo, acuérdese que el pastor dijo, hasta que la muerte nos separe, aquí en el cielo no. Es un chiste. Pero claramente en el cielo no tendremos necesidad de familia, porque el Señor lo llena todo, dice. No tenemos necesidad afectiva de personas, de hermanos. Allí en el cielo no vamos a vivir en familias. Pero la invitación para ir al cielo, ¿sí es para qué? Para toda tu familia. ¿Estamos de acuerdo? Quiero compartir 3 razones por las cuales la invitación a esta fiesta es para toda la familia. La primera razón es que Dios envía sus mensajeros a todo lugar para invitarnos a la fiesta. El Señor es el que envía los mensajeros. El Señor envió a alguien para predicarle a usted, para mostrarle la invitación a la fiesta. Y el Señor nos envía a nosotros para ser los que llevamos a otras personas a esta fiesta, principalmente a nuestra familia. Y el propósito de Dios siempre ha sido que lleguemos a ese plan de la salvación. Mire, Pablo y Silas no tenían ningún plan en Filipos. Ellos no tenían nada que hacer en Filipos. Ellos iban ¿para dónde? Para donde un varón macedonio. Pero tenían que pasar por Filipo. Entonces resulta que allí se encontraron con Lidia y de pronto dijo Pablo y Silas, bueno, el Señor nos trajo a Filipo para hablarle a Lidia, ya se convirtió, sigamos nuestro camino, pero Lidia insistió y insistió que se quedaran. Entonces ahora por quedarse allí con Lidia, encuentran a esta mujer que tiene un espíritu de adivinación, resultan expulsando el espíritu y ahora tienen un problema. Interesante. En los planes de Pablo y de Silas no estaba ir a la cárcel. Pero en los planos de Dios, sí. Dice el texto que leíamos ahora, versículo 23. Después de haberles azotado, y dice que no fue poquito, sino mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero en medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, el Señor siempre está moviendo los mensajeros. Interesante, Pablo y Silas son azotados sin tener culpa. Son enviados a la cárcel y aparte lo mandan al lugar más adentro de la cárcel, el más seguro. No aparte de que lo mandan al lugar más seguro donde todos los presos se dieron cuenta, les colocan el cepo. El cepo es como una madera donde aseguraban los pies para que no se pudieran mover, es decir, no podían ir ni al baño. Pero también dice el texto que estaban amarrados a cadenas, es decir, tenían grilletes en sus manos. Pablo y Silas azotados, desnudos, en la cárcel, guardados con mucha seguridad, con cepo y con grilletes en sus manos. Esto para cualquier persona sería un motivo de decepción. ¿Cuántos estarían dispuestos a servir a Dios y que le pasara algo así? Que los llevaran a la cárcel,
que los pisotearan, que le trajeran maldición. Pero esto era parte del propósito de Dios. Dios tenía un mensaje que llevar a esa cárcel y Dios tenía un mensaje que entregar al carcelero. En los planes de Pablo y de Silas no estaba el carcelero. En los planes de Dios sí estaba. A veces nosotros nos lamentamos por las circunstancias difíciles que tenemos. Nos lamentamos porque nos toca pasar algunas pruebas, algunas dificultades. Y comenzamos a lamentar y a declarar que eso es algo que del diablo, le echamos la culpa al diablo. Pero muchas veces no nos damos cuenta si Dios tiene un propósito con eso. Muchas veces no nos damos cuenta si a donde Dios nos está enviando por alguna prueba, allí Dios quiere hacer algo con alguna persona. Interesante, cuando metieron a Pablo y a Silas al lugar más oscuro y más adentro, fue para que todos los presos los vieran. Dios quiso que todos se dieran cuenta que ellos estaban ahí. Les colocaron los cepos en los pies y los grilletes en las manos para que entendieran que no era obra de ellos. Pero lo más interesante de esta parte del texto, la actitud de Pablo y de Silas, se estaban quejando allí. Estaban renegando. Estaban orando diciendo: Señor, consume a estos malditos que nos metieron a la cárcel con fuego. Reprendían a Satanás. ¿Qué estaban haciendo? Orando y cantando. Así como cuando nosotros tenemos problemas, ¿cierto? Señor, te alabo por el que no tengo empleo. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas que me traes. Esa era la actitud que tenían ellos. Pero ellos sabían que si Dios los había llevado allí, había un propósito. Hermanos, es fundamental darnos cuenta que Dios va a llevar a las personas, aún en los lugares más escondidos, aún en medio de las dificultades más grandes, para que allí haya salvación para otros. El Señor llevó a Pablo y a Silas después de azotarlos, dejarlos desnudos, meterlos en la cárcel, para llevar el mensaje a un carcelero y a un grupo de presos que están allí. Y aquí quiero tocar un tema fundamental. Si Dios ama a la familia, si el propósito de Dios es la familia, le hago una pregunta, amado hermano de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con su familia? ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó a esos familiares que no caminan en la fe? ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a un cumpleaños, a un evento social de su familia? Muchas personas llegan a la vida cristiana y se alejan de su familia. Se alejan de los que no practican la misma fe. No asisten a un matrimonio católico, no asisten a una fiesta de 15 años, no van a un bautismo de un niño, que porque eso no es de Dios. Yo le pregunto, ¿eso es lo que aprendemos de Jesús en las Escrituras? ¿O Jesús era el que iba a las fiestas, a las actividades, pero era su testimonio el que impactaba las vidas de las personas? Hermanos, nosotros estamos perdiendo nuestra familia por estar encerrados en la iglesia, por estar encerrados en una burbuja. Hablamos con hermanos que ni siquiera tenemos vínculos de sangre, y los hermanos de sangre los hemos abandonado y se están perdiendo y se están yendo a condenación. Es importante entender que la invitación del Señor es para la familia y que el Señor a nosotros ya nos envió como mensajeros. Hay personas que dicen trabajar para el Señor mucho y se esfuerzan por hacer cosas para Dios, pero nunca visitan a un familiar, nunca van a compartir con aquellos de sangre que Dios les dio para compartir el amor de Cristo. Y quiero decir, evangelizar a la familia no es ir a darle Biblia. Evangelizar a la familia es compartir con ellos el amor de Dios, es visitarlos en medio de la necesidad, es hablarles del amor de Dios con hechos reales, con obras, con amor, no con Biblia. Esa es la invitación del Señor. El Señor nos envió como mensajeros. Número 2, no hay obstáculos que puedan detener esa invitación de la fiesta. El Señor quiere que esta invitación llegue a los lugares más difíciles. Y el Señor va a hacer lo posible para que nosotros seamos esos mensajeros en nuestra familia. El Señor tiene un plan para nuestra familia. Versículo 26 dice:
Después de que Pablo y Silas estaban allí cantando himnos, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero que no estaba allí en la cárcel y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y ¿qué iba a hacer? Se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, tremenda pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo tú y tu casa. Algunos podrían pensar que Pablo y Silas estaban allí orando para que el Señor trajera un terremoto para que fueran libres. El Señor trae un terremoto y aplasta a todos los malos. ¿Saben? El terremoto no tuvo nada que ver con la oración. Y he escuchado predicadores que dicen: oremos para que el Señor haga temblar este lugar como hizo Pablo y Silas en la cárcel. No tuvo nada que ver con la oración. El terremoto simplemente fue algo que Dios usó para llevar el mensaje. El Señor provocó un terremoto para que la invitación a la fiesta pudiese pasar. ¿Qué pasó con el terremoto? Al estar Pablo y Silas allá adentro, todos los presos lo habían visto. Todos los presos sabían que habían 2 presos allí que habían colocado con máxima seguridad. Pero fue el terremoto el que ahora les da la libertad para actuar. Ahora están libres, se cayó el cepo, se cayeron las cadenas, Pablo y Silas están libres. Y allí es donde ellos dicen: el Señor nos ha traído aquí para presentar un mensaje. Vamos a actuar, no vamos a dejar que las circunstancias nos detengan. Y cuando pensamos en que siempre van a haber obstáculos para el evangelio, nosotros somos una carta que tiene un mensaje muy grande, que es el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Y vale la pena pensar en una historia que nos han contado desde muy pequeños, y muchos de ustedes seguro la conocen. Es la famosa carta a García. Esto ocurre en Cuba, cuando estaban peleándose la isla, Estados Unidos y España, y estaban luchando por la independencia de Cuba. Entonces necesitan buscar al general García. No saben dónde está, y de pronto alguien dice: hay una persona que puede llevar esa carta al general García, y se llama Rowan. Entonces llaman a este Rowan y le dicen: Rowan, esta carta es para el general García. Y dice la historia que Rowan sale, él no estaba en Cuba, y saben que el general García está en Cuba. Él no pregunta nada, simplemente sale con la carta, desembarca y va a la isla, y atravesó toda la isla y entregó la carta al general García. Nosotros tenemos una carta que entregar, y Satanás nos va a colocar todos los obstáculos. Y esto es importante pensarlo, porque, iglesia, los primeros obstáculos que nosotros tenemos para entregar el mensaje de la salvación, y a veces más en nuestra familia, a veces son las cosas por las cuales hemos orado a Dios. Déjenme, les explico. Cuando estamos sin trabajo, le pedimos a Dios que nos dé un trabajo. ¿Sabe que me llama la atención? Y lo digo con mucho respeto. No quiero que ninguno se vaya a ofender por lo que voy a decir. Pero qué bueno cuando la gente a veces está sin trabajo y viene a buscar de Dios y hasta sirve en la iglesia. Sirven con amor, cuenten conmigo. Y le piden a Dios un trabajo. El Señor les da trabajo. Y cuando están trabajando, ¿qué? El trabajo es la excusa. No puedo. Tengo mucho trabajo. No puedo. Estoy en el trabajo. Tengo que trabajar, tengo que hacer. Le pedimos a Dios un hijo y el Señor nos da hijos. Y cuando tenemos hijos, no puedo. Tengo que atender al niño. Hay gente que se aleja de la iglesia mucho tiempo, se aleja del ministerio porque tuvieron un hijo.
Las cosas que a veces le pedimos a Dios se vuelven obstáculos. El Señor nos ha dado una carta, un mensaje para entregar. Y eso debe traspasar todos los obstáculos. Dice este texto que el terremoto fue algo que Dios propició para dejar a Pablo y a Silas libres, pero al mismo tiempo también para que se den cuenta que había algo que hacer. Los presos, porque ahí dice que habían más presos, todos están libres ahora. Y seguramente si hay un terremoto, usted se queda adentro o usted sale corriendo. Usted sale corriendo. Pero lo interesante del texto es que Pablo, al parecer el texto no lo dice, pero ocurre el terremoto y Pablo y Silas se vuelven los referentes allí. Recuerden que el texto nos dice que ellos estaban en el lugar más escondido. Pero cuando el carcelero que no estaba allí con ellos se despierta por el terremoto y ve que las puertas de las cárceles están todas abiertas y él se quiere matar, ¿qué dice Pablo? No te hagas daño. ¿Qué dice? Todos. ¿Qué significa eso? Que Pablo los había reunido a todos. Pablo los reunió a todos, ninguno se fue. ¿Y qué estaba haciendo Pablo seguramente allí? Dando su mensaje, entregando su carta, hablándoles de Jesús. Y allí entonces el carcelero dice que corrió apresuradamente al ver que Pablo estaba allí con ellos y su respuesta o su pregunta, su gran pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto tiene diferentes interpretaciones. ¿Por qué el carcelero habla de salvación? Primero, pues podríamos pensar es que el carcelero había escuchado a la adivina que estaba diciendo por la calle: estos hombres son enviados de Dios que anuncian el camino de la salvación. Y como ella lo hacía frecuentemente, de pronto este carcelero indiferente, una persona tosca, una persona que seguramente estaba acostumbrado a lidiar con presos, había escuchado a esta mujer fastidiosa y ahora el terremoto y todo había producido un cambio de actitud. ¿Qué necesito para tener esa salvación? Pues también podemos pensar que el carcelero de pronto dijo: estos hombres son personas especiales y eso es lo que ha producido este terremoto. Y de pronto dijo: uy, no, yo quiero saber qué hacer, porque si estas personas han producido este terremoto, han provocado este terremoto, ellos tienen respuestas. Pero también hay otra interpretación que dice que el carcelero tenía un temor muy grande, porque si los presos se hubiesen escapado, él sabía que el fin de él era que le mataran a él y posiblemente a su familia. Había una ley romana que decía que si un carcelero dejaba que los presos escaparan, el carcelero pagaba con su propia vida. Pero la respuesta que hace el carcelero es individual. ¿Qué necesito yo para ser salvo? Él pregunta por él. Él no está preguntando por nadie más. ¿Qué necesito yo para encontrar esa salvación que bien sea que anuncian, bien sea que me libre de la muerte porque el carcelero lo van a matar si se descubre esto? ¿Qué debo hacer yo? Y la respuesta que recibe es una respuesta no para él, sino ¿para quién? Para toda la familia. Y eso es lo hermoso de las respuestas que tenemos de Dios. La respuesta no cuestionó circunstancias. El mensaje del Señor no cuestiona circunstancias. El mensaje de Dios no es para juzgar a nadie. El mensaje de Dios es uno solo: cree en Él. Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. Hermanos, no podemos permitir que los obstáculos nos impidan llevar el mensaje. Y necesitamos entender que hay una respuesta interesante en esta solución que Dios plantea cuando dice: serás salvo tú y tu casa. Y esto tiene que ver con el punto 3, punto final. Todos estamos invitados a la fiesta para ir ¿con quién? Con nuestra familia. ¿Cuántos aman a su familia? ¿Cuántos bendicen a sus suegras? Inclusive las suegras están invitadas. ¿Cuántos hemos tenido problemas en nuestra familia?
¿Cuántos tenemos hermanos o familiares difíciles? Aún para ellos es la invitación. Y esto es fundamental, hermanos. Mire, de las cosas que vale la pena resaltar de este texto es que la respuesta del Señor es una respuesta de restauración familiar. No podemos conocer exactamente cómo era la familia del carcelero, pero igual que la mayoría de nuestras familias, podríamos decir que la familia del carcelero era una familia que también tenía problemas. Usted puede imaginarse lo que significa ser esposa de un tipo, de un señor que anda en la cárcel metido todo el día con maleantes, seguramente tratándolos mal, a groserías, acostumbrado a tratar a ese tipo de personas. De pronto este señor carcelero no era el mejor padre, ni el mejor esposo, porque a veces pensamos, oh, llegó el carcelero con su amada esposa y sus amados hijos. Posiblemente era la familia más desordenada. Pero el Señor trajo un mensaje: la salvación es para ti, carcelero, y para todo el desorden de familia que puedes tener. El Señor es suficiente. Dice el texto, versículo 32, cuando Pablo les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, versículo 32 dice, y le hablaron ¿qué? La palabra del Señor a él, ¿y a quién? Y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora, hablando del carcelero de la noche, ¿qué hizo? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos ¿a dónde? A su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Aquí hay muchas cosas interesantes del proceso de este carcelero. Lo primero es cuando se descubre la verdad del evangelio que transforma. La cárcel, al parecer, había quedado en muy mal estado y el carcelero hizo algo muy inusual: llevarse los presos a su casa. ¿Qué carcelero hace esto? Llevar a unos maleantes a su propia casa. Seguramente no solo llevó a Pablo y a Silas, sino a todos, porque no creo que él se haya ido con Pablo y Silas y dejó la cárcel abierta para el resto. Él se lo llevó a todos. Pero una de las cosas que impactan de la conversión del carcelero es que ese hombre rudo, ese hombre acostumbrado a trabajar con presos, ese hombre que de pronto era calificado como un hombre malo, ahora está demostrando una verdadera actitud de transformación y de arrepentimiento. Un carcelero curando las heridas de unos presos. Un carcelero limpiando las heridas de Pablo y de Silas. De aquellos que al principio le dijeron que cuidara porque eran peligrosos, ahora les está curando en su propia casa. Reunió a su familia. Y ahora están allí escuchando la palabra de Pablo y de Silas, mientras que están curando sus heridas, mientras que están llevando a cabo esta acción de restauración. Ahora están escuchando el mensaje y dice la historia, que algo tan hermoso, que ahora todos, él y toda su familia, toman una decisión por Cristo y en ese mismo instante, en ese mismo lugar, son bautizados. Qué hermoso pensar que toda la familia es reunida y toda la familia llega a Cristo. ¿Sabe, iglesia? Estamos perdiendo nuestra familia. Yo no sé cuántos estamos entendiendo que la invitación al cielo no es para ir solos, que la invitación a esta fiesta es para toda nuestra familia. Estamos perdiendo nuestra familia porque no estamos entendiendo que los verdaderos problemas reales, difíciles, son en la familia. Nosotros, como seres humanos, es fácil perdonar a un desconocido. Es fácil perdonar a una persona que nos ha engañado, que de pronto nos ha herido, que nos ha insultado. Es fácil. Pero qué difícil que es perdonar las heridas dentro de nuestra propia familia. Realmente el amor tiene una prueba en la familia. Por eso
las heridas más profundas que tiene el cristiano, escúcheme, iglesia, las va a producir la primera familia, que es la familia nuclear, y la segunda familia, que es la familia de la iglesia. Son las heridas más grandes que tenemos. Y algo que veo en este texto es que el propósito de salvación es para restauración. Lo que Dios busca realmente a través de este mensaje es restaurar familias. Dice el texto que al final se bautizan, pero hay algo muy especial. Todos se sientan ¿en dónde? En la mesa. La mesa de la reconciliación. La mesa donde podemos estar allí sentados para disfrutar. Dice el versículo, me lo quitaron, el versículo 34, dice, ¿y qué? Léalo conmigo. Tenemos un problema con el que está atrás, pero así lo amamos, ¿cierto? ¿Qué dice? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, ¿y qué? Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Qué estamos haciendo en la mesa? Llorando, arrepentidos, lamentándose, diciendo ¿qué voy a hacer con estos presos? ¿O estaban qué? Regocijados. ¿Cuándo fue la última vez que usted se regocijó en la mesa con su familia? Y muchos dicen, ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que nos sentamos en la mesa como familia. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que estábamos todos en la mesa. Porque en la casa cada quien come a la hora que quiera y donde quiera. La salvación que el Señor ofrece, iglesia, es una salvación para la reconciliación. Y voy terminando. Al Señor le encantan las fiestas. ¿Estamos convencidos de eso? Y le encanta la comida. Si hay alguien que sabe de decepción es Jesús. Jesús fue traicionado por sus amigos, literal. Y después de que Jesús muere, cuando Jesús fue a la cruz, ¿cuántos amigos de él, cuántos de los discípulos estaban con él? Solo uno, Juan. Es decir, 10 disque amigos se fueron, desgraciados. Lo dejaron solo. Literal, Jesús tenía razones para estar resentido, ¿o no? Aparte de eso, uno de sus mejores amigos, el otro que era casi compadres en la edad, porque habían 2 discípulos mayores y el resto eran pequeños. Pedro y Jesús eran los grandes del grupo. El que era el amigo grande lo negó. Entonces Jesús tenía razones para estar dolido. Él sabía de lo que es el deseo de la venganza, ¿cierto? Pero dice la historia que después de que Jesús resucita, el encuentro más grande que tiene con sus discípulos es muy particular. ¿Se acuerdan ustedes? La pesca milagrosa después de la resurrección de Jesús, que Pedro está pescando desnudo. Y entonces dice, oh, el maestro. Y el Señor no le dice nada, echen la red aquí, sale un montón de pescados. El Señor dice, saquen los pescados, yo los espero afuera. ¿Qué está haciendo Jesús afuera? Asando unos pescados. Al Señor le encanta hablar en la mesa. Al Señor le encanta darnos alimento. Y dice que después de que les dio de comer, estaban llenos, le dice, Pedrito, acompáñame. Y ahí es el proceso de restauración de Pedro. Jesús siempre tomó la iniciativa para la reconciliación. ¿Sabe que está matando a nuestras familias? Perdónenme, el maldito orgullo que tienen los corazones. Personas orgullosas que no se hablan entre hermanos, entre familias, entre primos, entre tíos. Cuando Jesús nunca tuvo orgullo y aunque lo traicionaron, siempre buscó a los que le hicieron daño.
Quiero decirle, iglesia, por más de que usted venga aquí a alzar las manos, sirva a Dios y se sienta feliz, si usted no ama a su hermano, su rumbo es el infierno. Usted no tiene acceso al cielo si odia a su hermano. Si tiene resentimiento, usted no tiene acceso al cielo. Jesús tomó la iniciativa. Estamos llenos de parejas orgullosas. La gente se divorcia hoy por orgullo. No podemos decir lo siento, no queremos tomar la iniciativa para reconciliarnos. Esperamos que sean los demás los que nos dicen, tenemos un ego de que los demás nos digan perdón. Esperamos que los demás sean los que nos digan que nos necesitamos escuchar, que nos piden perdón. ¿Acaso Jesús esperó a que sus discípulos le pidieran perdón? Muchos se quieren ir de la iglesia por orgullo y su fin será el infierno. Se están acabando familias por el orgullo. Tengamos cuidado, iglesia, porque el Señor nos enseña. Y al final hay un mensaje que la Biblia nos habla en Apocalipsis a las 7 iglesias. Y uno de estos está dado a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:20, que es un texto que todos conocemos. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él, cenaré con él, porque al Señor le gusta la comida. Si el Señor hubiera sido colombiano, hubiera dicho, nos tomamos un buen tinto. Pero interesante que el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. El que abre, es que escucha mi voz y abre la puerta, ¿qué? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que aún este texto sigue esperando que vayamos a la mesa con nuestra familia. Iglesia, ¿cuántos hoy tenemos aquí personas que no conocen de Dios en nuestra familia, que necesitan encontrarse con Él? ¿Y cuántos estamos dispuestos a dar ese paso de comenzar a trabajar, de dejar el orgullo, aunque nos hayan hecho daño, y de comenzar a construir una relación? Porque yo no quiero ir a esa mesa solo. Yo quiero que vaya mi familia, mi hijo, mi esposa, mi suegra, mis cuñados, la familia extendida de mis padres. Pero hay que empezar. Y empezar es orando. Empezar es visitando, llamando, compartiendo y dejando que Dios haga la obra. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? Iglesia, el Señor nos habla de la necesidad de entender el llamado, la oportunidad de llevar a nuestros familiares a esta mesa de la restauración, a esta fiesta. Y el Señor hoy vuelve y hace la pregunta, ¿quién está dispuesto a oír mi voz, a abrir la puerta? Porque aquellos que abren esa puerta, yo entraré, yo me reuniré en su casa. Yo estoy preparando esa fiesta, dice el Señor. Pero está en nosotros si queremos comenzar a trabajar para que nuestra familia llegue al conocimiento del Señor. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo esté en este momento sobre tu iglesia, Señor. Y pido, Espíritu Santo, que por favor obres en cada corazón, en cada mente, en cada vida. Tú has hablado, Señor. Mientras que usted está orando allí, mi invitación es a aquellas personas que el Señor les está hablando, que están dispuestos hoy
a empezar por lo menos a orar por su familia, a hacer algo para que el mensaje llegue a su familia. Si hay personas que hoy han entendido este mensaje y están dispuestos a hacerlo, yo le pido que se coloque usted en pie. Y le pido que venga aquí adelante y oremos juntos por nuestras familias. De pronto hay personas que tienen heridas familiares, heridas profundas, heridas que se ha causado en la familia, entre padres, entre hijos, entre hermanos, entre tíos. Yo le pido que usted vaya delante de Dios y entregue esas cargas. Que usted comience a decir: Señor, tú sabes el dolor que ha traído a mi vida esta situación, esta relación de familia, de hermanos, de primos. De pronto hay cosas muy graves que solamente usted conoce. Dolor que usted ha llevado en su corazón, en su alma. Hay relaciones rotas como familia. Pero hoy es el momento de entregar eso delante de Dios. Aunque hayan situaciones difíciles, para ellos también es la salvación. Y yo le pido para que usted, iglesia, comience a orar delante del Señor por aquellos. Si hay heridas en su corazón, hoy le pido, comience a entregar al Señor esas heridas, ese dolor. Si alguien le hizo daño en su familia, comience a decir: Señor, ayúdame a perdonarlo. No quiero vivir en el dolor, no quiero vivir, Señor, en el resentimiento. No quiero vivir, Señor, cargando esta herida, esta situación que me aleja, Señor, de la reconciliación. Si hoy necesitamos quebrantar el orgullo en nuestros corazones, dígale: Señor, toma ese orgullo que hay en mi vida. Hay muchas familias aún dentro de la iglesia que viven al borde de la separación por el orgullo, que ya hablan de cada uno tomar un camino, porque estamos llenos de orgullo. Relaciones entre padres e hijos que no son difíciles por el orgullo. ¿Qué tal si hoy le decimos: Señor, rompe todo lo que el orgullo ha querido hacer en nuestros corazones? Rompe, Señor, todas las barreras que se han levantado, que me han impedido, Señor, tener una buena relación con mi familia. Iglesia, comencemos a orar porque el Señor saque de nuestra familia todo espíritu que esté dañando nuestra familia, que esté dañando la relación, que quiera acabar nuestro matrimonio. Dígale: Señor, trata con ese orgullo, quita el orgullo de mi vida. Yo personalmente he tenido que orar al Señor para que el Señor trate el orgullo en mi vida, para que el Señor quebrante mi orgullo. Que el Señor quite ese orgullo que no nos permite avanzar como parejas, como esposos, como padres. Que haya en nosotros la iniciativa del perdón, la iniciativa de la reconciliación, iglesia. Es el momento que, como dice la Escritura, que los padres se vuelvan a sus hijos y que los hijos se vuelvan a sus padres en amor, en reconciliación. Necesitamos no ser alcahuetes en nuestras casas, pero necesitamos amar como el Señor nos enseñó. Necesitamos confrontar a veces a nuestros hijos con amor. Necesitamos llevarlos al arrepentimiento y a la salvación. Iglesia, es el momento de clamar por nuestra familia. Es el momento de clamar por nuestros hermanos que se han alejado. Es el momento de clamar por aquellos que de pronto no están entre nosotros, por aquellos que se han alejado, que se han ido para hacer una vida diferente. Hoy le pedimos al Señor que Él los traiga con sus cuerdas de amor, que su amor sea llegando a sus vidas. Hoy oramos por reconciliación en nuestras familias, porque la invitación a la fiesta es para toda mi familia, para mis cuñados, para mis primos, para mis tíos, para toda la familia extendida. Es esta salvación. Y hoy, Señor, venimos delante de ti clamando, Señor, porque haya restauración en nuestras familias, porque nuestras familias sean cuidadas en ti, nuestras familias sean guardadas en ti, Señor. Yo creo que la iglesia que está sentada tiene personas por quienes orar. Yo quisiera que todos estuviéramos conectados con el mismo propósito. ¿Cuántas personas se están perdiendo y nosotros somos los enviados?
Y ese momento de levantar nuestra voz delante del Señor y decir: Señor, estamos dispuestos, Señor, no nos vamos a quedar quietos. No vamos, Señor amado, a permitir que nuestra familia se pierda. Si tú nos has llamado, Señor, si tú nos has enviado, Señor, ellos, Señor, serán alcanzados por el amor, por la salvación. Padre, quebranta esas líneas, Señor, que nos han impedido llegar a ellos, a nuestros primos, a nuestros amigos, Señor, de familiares. Padre, haz una obra completa. Te lo pedimos, amado Dios, te lo suplicamos, Señor. Una restauración completa en nuestra familia. Padre, haz nuevas relaciones, Señor. Restaura el amor, Señor, entre Dios de los padres. Restaura el amor en medio de los hijos. Restáuranos, Señor. Padre, hay cosas que a veces ni siquiera hemos contado, pero tú las conoces, Señor. Tú las conoces todas, Señor. Tú estás, Jesús. Tú estás, Señor. Tú eres el Dios presente, el Dios, Señor, que hace grandes, hace nuevos, Señor, las cosas, que está con nosotros. Padre, nuestras familias son cuidadas en ti. Hay muchas familias viviendo crisis difíciles. ¿Qué tal si hoy venimos delante de Dios? ¿Qué tal si hoy venimos delante de Dios para orar por nuestra familia? ¿Qué tal si comenzamos a clamar porque Dios traiga sanidad, porque Dios traiga restauración, porque Dios traiga paz, porque Dios también traiga esa restauración que necesitamos en nuestra economía también? Esas relaciones que están allí quietas, donde ya no hay palabras, donde ya no hay motivación, donde se han perdido las fuerzas. ¿Qué tal si oramos para que el Señor renueve el amor en nuestro matrimonio? Hay matrimonios que son socialmente buenos, pero ya no hay amor en medio de ellos. Y qué bueno que decimos: Señor, aviva la llama del amor en nuestros corazones. Señor amado, que tu palabra sea viva, que nuestros corazones se vuelvan a ti con nuestros hijos, Señor. Yo oro, Señor, por mi esposa, oro por mi hijo, Señor. Oro porque avives la llama del amor en nuestro hogar, Señor. Oro, Señor amado, para que tu Espíritu Santo, para que tu presencia sea el centro, Señor. Para que quebrantes todo lo que el enemigo quiere dañar en nuestros hogares, todo lo que el enemigo quiere destruir en nuestras vidas, Señor. Padre, hoy oramos, clamamos, suplicamos, Señor, para que haya esa bendición de los cielos, esa restauración del cielo, Señor, por nuestras familias, Señor. Padre, el enemigo no podrá seguir robando, Señor, a nuestros hijos, robando, Señor, los matrimonios, acabando los matrimonios. Hay esperanza en ti, Señor. Hay esperanza, Señor, en ti, Señor. Es tu amor quien transforma, es tu amor quien cambia, es tu amor quien lo hace, Señor. Siga adorando al Señor. Y tu amor es como fuego que me arde en mi interior. Es el amor de Dios que restaura nuestras vidas. Mi único anhelo, rendirte adoración.